Bueno, aquí estoy frente a la pantalla, pero imaginándolos a ustedes y agradeciendo especialmente a Inés, a Dolores y a todo el equipo por la invitación y agradeciéndoles a ustedes también que están allí virtualmente y en diferido. Bueno, que vamos a poder pensar juntos o reflexionar juntos un poquito más sobre esto de los libros para niños. Bueno, pensé para esta clase del laboratorio Emilia un texto que se llama Una ventana abierta al país del nunca jamás, sobre la literatura del rapto. Este texto ustedes lo van a tener por escrito, así que pienso que eso les va a ayudar para detenerse a pensar un poquito más de lo que podemos hacer así de manera en el vídeo. Bueno, este texto, como ustedes observan, tiene una referencia directa a Peter Pan. Cuenta la historia que Peter Pan escapó de la cuna siendo un bebé cuando escuchó los planes que para el futuro estaban ideando sus padres. Crecer entonces sería, en este caso, adoptar las formas establecidas del vivir. Es aceptar un mundo adulto, predeterminado de estar en el mundo. Aceptar las planificaciones de los otros sobre nuestra vida. Negándose a ser raptado por esa realidad prediseñada para él. Peter Pan es a la vez un raptor, un personaje mágico que rapta a los niños. Peter Pan aleja a los hermanos Darling de la comodidad, de la seguridad del hogar, de la familia, de la protección de los padres, de ese cálido y seguro mundo burgués que los envuelve, que planea su futuro y organiza su presente. Y los lleva a ese otro mundo, el país donde lo imposible tiene lugar. Podemos pensar una semejanza, podemos pensar una metáfora, o al menos así lo pensé yo, entre lo que sucede con Peter Pan, Wendy y sus hermanos, y lo que sucede con el lector y la literatura. Como Peter Pan, la literatura también es una ventana abierta al país del nunca jamás. Es una invitación a la aventura, al goce, a la libertad. Y también es una ventana que deja ver la oscuridad, que se abre al gélido vacío nocturno con sus estrellas lejanas. La literatura, y no me refiero solo a la que llamamos infantil, nos acerca a la infancia, a un modo de pensar propio de la infancia. La escritura, especialmente aquella que abre enigmas, acertijos sin respuesta, la que no le teme al silencio, nos aproxima al cuento. El poeta es ese Peter Pan que se niega a crecer y que, como Peter Pan, viene hasta nuestra desprevenida ventana abierta a raptarnos, a llevarnos muy lejos, al país del nunca jamás. La literatura nos acerca a la infancia, es un modo de restauración de la infancia. Quien se puede dejar llevar por la literatura como escritor o como lector es capaz de restaurar modos de pensamiento propios del niño, especialmente del niño muy pequeño. Y esto, para un mundo hecho de planificaciones, es perturbador, es desestabilizador, poco tolerable, como mínimo molesto, por no decir peligroso. Para explicar un poquito mejor esto, que tiene que ver con la idea del rapto de la literatura, una literatura que nos rapta de la comodidad, de lo establecido, de lo predeterminado y lo ya planificado, y nos lleva hacia lugares imprevisibles, no creados. Tengo que hacer referencia a un texto de Graciela Montes, que ya tiene 20 años, que se llama La frontera indómita. Ella toma, en realidad, una teoría del psicoanalista Winnicott y nos habla del espacio intermedio, ¿no? Un espacio intermedio entre un mundo objetivo que tiene sus exigencias, sus reglas, ¿no? Esas planificaciones, ese mundo ya dado, y un mundo subjetivo que es el mundo de los deseos y de las demandas. En ese espacio intermedio, en donde la persona desde muy, muy pequeño, cuando todavía se está formando como ser humano, empieza a negociar
entre esas demandas de su subjetividad y esas reglas, esas normas ya dadas del mundo objetivo. Winnicott llama a ese espacio zona potencial o zona transicional, y Graciela Montes lo llama frontera indómita. Indómita porque es indomable. Y Graciela Montes sitúa allí, en la frontera indómita, a la literatura. Podría decirse entonces, siguiendo a Winnicott, que el origen del arte, de la cultura y también de la literatura, como parte del arte y de la cultura, está allí, en esa espera del niño pequeño, en la soledad de quien espera, de ese bebé que espera a su mamá y que para sobrellevar la angustia de su inevitable soledad, juega. Es decir, dice Winnicott, crea. Podemos entonces afirmar, y sigo en esto Winnicott, que la creatividad es una necesidad inherente al ser humano. Creamos para sobrevivir a nuestra soledad. Hay placer en la creatividad, pero ante todo hay una necesidad. Y se trata de una necesidad vital. Digamos, sintetizando un poquito entonces, estamos hablando del rapto de la literatura que nos saca de lo establecido, de lo planificado y ya dado, y nos lleva hacia lugares insospechados, al lugar de la creatividad, de lo no dado. Y estoy hablando también de esa frontera indómita, de ese espacio intermedio entre el sujeto, entre el niño y el mundo, como un espacio de negociación, necesario y vital. No es solo un espacio para pasarla bien, aunque hay placer en ese espacio, sino también una necesidad del niño desde apenas nace. Lo interesante es que tanto Winnicott como Graciela Montes señalan que esa frontera indómita o ese espacio transicional no es algo que se detenga en la infancia, continúa a lo largo de toda la vida. El juego, entonces, el arte y la literatura comparten un mismo lugar en la vida de las personas. Y ese lugar es el lugar de la espera y de la negociación con el mundo, con sus límites y sus exigencias. En el espacio del juego, de la literatura, dice Graciela Montes, hay gratuidad y hay libertad absoluta. Pienso entonces en un niño que imagina, ¿no? En esa imaginación que le permite transmutar la realidad y que una silla se transforme, por ejemplo, en un barco pirata. Lo interesante es que la metáfora, porque el juego implica entonces una metáfora, el barco es, la silla, perdón, es silla, pero también es barco pirata. No es solamente una cuestión de establecer semejanzas, es simplemente establecer nuevas identidades para las cosas. Eso es lo que hace un niño muy pequeño. Y es la misma lógica que utiliza, por ejemplo, el pensamiento poético. Es interesante ver esa relación, porque al menos para mí es importante que empecemos a pensar la literatura ya como un lugar de conocimiento y un lugar necesario para el conocimiento. El gordo Stillman, por ejemplo, dice que las peores cárceles, las cárceles más herméticas, son las de nuestra mente. Y es contra esas cárceles que nos ofrecen seguridad, pero es a costa de perder la libertad, que actúa la palabra poética. Una de las preguntas que me vengo haciendo en todos estos años de trabajo con los libros para niños es ¿qué lugar ocupa la literatura en la vida de un niño? Y también me pregunto por qué la mejor literatura para niños suele tener problemas con un gran número de adultos. Gianni Rodari siempre me ayuda a pensar cosas. Hablaba del niño que juega en oposición al niño alumno. Retomando esa distinción me pregunto, ¿qué niño tenemos en mente cuando escribimos, editamos, elegimos, leemos un cuento, una canción, un poema infantil? ¿Tenemos al niño disciplinado y disciplinable? O sea, al niño que tenemos que encaminar gracias a nuestros esfuerzos hacia objetivos que nuestras planificaciones ya se han propuesto. ¿Vemos al niño alumno o somos Peter Panes dispuestos a raptar a los niños de la previsibilidad de ese mundo hacia lugares abiertos al imposible y hacia lugares abiertos a la creación? Lo interesante es que la literatura siempre, desde sus orígenes, la literatura infantil, ha sufrido de un utilitarismo didáctico. Es decir, que siempre, desde que se formó el sistema de los libros para niños, ha existido esta idea de utilizar la literatura
de manera, digamos, inmediata, ¿no? Ese utilitarismo inmediato. Sin embargo, siempre también han existido textos, muchos de ellos provenientes de la oralidad, de la tradición, que provienen de otro lugar, del mundo de los sueños, del juego, y que han dejado siempre esa ventana abierta por la que los niños han podido escapar al país del nunca jamás. Los adultos ocupados en mantener a los niños en los límites de la realidad, en la segura habitación del mundo ya armado y dispuesto, un mundo amueblado de antemano al que hay que adaptarse, cuyas reglas deben ser acatadas, han visto y continúan viendo en la literatura del rapto un peligro que se debe evitar. Esto está muy claro con los clásicos. Vamos a hablar un poquito de eso. Esos juegos de lenguaje perturbadores, demasiado libres, enigmáticos, anárquicos, fuera de control, esa desaforada fantasía han sido y siguen siendo objeto de censura. Y me pregunto ahora, ¿cuándo la literatura infantil es sometida a juicio y condenada por los adultos, por algunos adultos? Y también me respondo, cuando ejerce un desvío. Y acá aparece la idea del desvío. La literatura, a mi modo de ver, y no me fundamento solo en lo que yo pienso, sino en otros autores también, es un desvío. Es un desvío de la norma, esa normalidad, es un desvío de lo ya acordado, de lo adecuado, de lo establecido como legítimo y verdadero. Y acá brevemente hago un paréntesis porque me permite un ejemplo que es Las aventuras de Pinocho, ejemplificar esto que acabo de decir. Fíjense que sin transgresión, sin desvío, posiblemente no hay historia que contar. Eso se ve clarísimo en Las aventuras de Pinocho. Cuando Pinocho se porta bien, o cuando Pinocho es encerrado en la cárcel, en esos meses que él va a la escuela, es un niño obediente o está encerrado en la cárcel, no pasa absolutamente nada en términos literarios. El libro de Pinocho, el clásico, necesita de la transgresión, necesita del desvío del personaje para existir. Pero dándole una vueltita de tuerca más, me digo que también Collodi ejerce no solamente el personaje transgresor, sino que Collodi, quizás sin querer, también se desvía. Pienso que el personaje lo lleva a él, ese muñeco que él crea, no le permite continuar con sus intenciones aleccionadoras todo el tiempo. Hay en Pinocho, es cierto, lecciones de moral, ¿no? Hay un narrador que cada tanto nos dice que hay que ser obedientes a los niños, dice que hay que ser obedientes y buenos hijos. Sin embargo, hay un regodeo en la picardía del personaje, en su imperfecta humanidad. Juan José Saer, el escritor argentino, dice que la obra de un escritor no se puede definir por sus intenciones, sino por sus resultados. Esta idea me parece interesantísima para la literatura infantil. En la escritura literaria dice como un acto fallido, ¿no? Donde el poeta corre el riesgo de poner al desnudo, aún sin quererlo, desnudándose a sí mismo aspectos insospechados de la condición humana y de la relación del hombre con el mundo. Entonces, digo yo, si Collodi tenía buenas intenciones de dejar a los niños un mensaje sobre el buen comportamiento, su obra superó con creces ese mensaje moral, dejándonos un libro donde se desnudan aspectos muy profundos de la condición de ser un niño indefenso frente a un mundo adulto hostil. El muñeco de madera es, antes del final, un niño en toda su vulnerabilidad, su desvío frente al deber ser y su irrefrenable búsqueda de la libertad. Peter Pan entonces nos invita a pensar en aquellas personas que no han querido o no han podido renunciar a la infancia. No se trata de inmadurez, se trata de conservar un modo infantil de aproximación a la realidad, que según estoy pensando últimamente, es un modo de conocimiento, un modo de estar abierto a otras posibilidades de lo real. Dice esta cita de Cortázar en un texto que van a tener la cita más completa en el escrito. Dice Cortázar, un temperamento que no ha renunciado a la visión pueril como precio de la visión adulta. Esto no es una cualidad, me parece, que solo le cabe a la artista, porque creativos los hay en todas las áreas del conocimiento. En realidad, si seguimos a Winnicott, el ser creativo nos hace personas. En un artículo
que ustedes tienen, la bibliografía que es del rinoceronte en el aula, compare la literatura con un rinoceronte. Y me digo, ¿hay algo más extraño, majestuoso, salvaje y fuera de control que un rinoceronte en el aula? Cambiando las palabras, ¿hay algo más extraño, majestuoso, salvaje y fuera de control que la literatura en el aula? Yo pienso que la literatura es un rinoceronte, también la literatura para niños, y muchos adultos no saben qué hacer con ella. Entonces, como dice Graciela Montes, deciden domesticarla. Pero la literatura domesticada ya no es literatura, es un fraude. Porque el juego, el arte, la literatura solo tienen sentido en un estado salvaje, en su estado de libertad. Son lo que son en la medida de su libertad. Un poco terminaríamos esta primera parte y les hago una pregunta que no sé si la vamos a responder, pero es bueno hacerse preguntas de vez en cuando. Y la pregunta es, ¿dónde radica esa libertad y ese salvajismo de la literatura? Eso de no llevarse bien con los dogmas, con las certezas, con lo establecido, con las verdades únicas e inamovibles, con esa tibia y mullida habitación de la familia Carling. Esa sería la pregunta, ¿dónde radica ese salvajismo de la literatura?